tema de hoy es la nueva normalidad. ¿Y por qué la nueva normalidad es una crisis? Ya lo vamos a entender muy bien a través del mensaje. Dice la bendita palabra del Señor. Le invito a que me acompañe. Isaías capítulo 48 y versículo 6. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra que vamos a recibir esta noche. Ábranos el corazón. Yo someto mis pensamientos y palabras bajo tu dominio, Padre. Que la carne no tome ninguna gloria. Que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros por igual. Enséñanos a superar las crisis con tu ayuda, Padre, y mucho más en este tiempo de esta nueva normalidad. En tu nombre, Padre, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, por ese tiempo de pandemia que todavía estamos viviendo, ya llevamos prácticamente, estamos entrando al 7º mes ya casi de esta pandemia a nivel mundial. En nuestro país ya llevamos prácticamente 4 meses enfrentando directamente esto, y en la mayor parte de países del mundo están entrando o viviendo ya en algo que se le ha denominado la nueva normalidad. Nueva normalidad significa una nueva manera de hacer las cosas. Nueva manera significa, hermanos, aprender a convivir con el virus que todavía está presente, causando enfermedades y causando también que personas se puedan enfermar muy gravemente y muchos de ellos terminar en el hospital y muchos de ellos también morir. Es decir, es una nueva normalidad en la cual tenemos que aprender a convivir con este virus que puede ser altamente peligroso para nuestra vida. La nueva normalidad significa, hermanos, una nueva manera de hacer las cosas que antes hacíamos. Una manera diferente de hacer aquellas cosas de las cuales nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlas de una manera completamente distinta. Una nueva manera de estudiar, una nueva manera de trabajar, una nueva manera de congregarnos en la iglesia. Todo es diferente, hermanos. Es algo que se le denomina la nueva normalidad. Alguien decía por ahí, es muy interesante, hermanos, este pensamiento, esta frase que esta persona dijo, y decía: lo que estamos viviendo no es el fin del mundo, pero es el fin de este mundo. Si usted le pone atención, es algo que nos da una idea, hermanos, de que este virus ha marcado un antes y un después. Ha terminado una manera de vivir en este mundo, y esto ya es como un nuevo mundo. Es una nueva manera de vivir la vida, mientras esperamos en el nombre de Jesús que este virus pueda desaparecer, que haya una vacuna, que en el nombre del Señor eso pronto será. Algunos dicen que al final de año, otros dicen que durante el otro año, pero mientras ese momento llega, nos está tocando, nos va, hermanos, vamos a tener que aprender a vivir en esta nueva normalidad. Y es algo, hermanos, que la palabra del Señor en este versículo que acabamos de leer nos permite comprender por qué la nueva normalidad. Si usted se preguntará, ¿por qué, pastor, en este estudio bíblico de consejos para superar las crisis, por qué ha tomado directamente la nueva normalidad? Porque, hermanos, la nueva normalidad para muchos de nosotros es una crisis. ¿Por qué? Porque todo aquello que es desconocido, que no lo conocemos, todo aquello, hermanos, que genera incertidumbre, para nosotros se vuelve una crisis. Una crisis que nos llena de temor, que nos puede llenar de miedo. Para muchos, hermanos, es paralizante. No querer salir, no querer relacionarse con nadie, el no querer ir al supermercado, muchas cosas, hermanos, que se nos vuelve para nosotros una crisis, esta nueva normalidad que estamos viviendo. Dice el versículo que acabamos de leer, mire qué interesante lo que nos dice el Señor: lo oíste y lo viste todo. Algunos dirán, bueno, yo creo que en esta edad que tengo ya lo vi todo, porque, hermanos, este año hemos visto de todo. Hemos visto terremotos, pandemia, infinidad de cosas, hermanos, las tormentas de las arenas del desierto y muchas cosas que nos está tocando enfrentar. Y dice: lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, dice el Señor, te he hecho oír, oiga bien, cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Eso es la nueva normalidad, hermanos. Yo creo que este versículo puede verdaderamente englobar lo que significa la nueva normalidad.
cosas nuevas que no conocíamos, cosas nuevas, un estilo de vida que nunca habíamos vivido, una manera de hacer las cosas que quizás, hermanos, no estábamos acostumbrados a ellas, nunca los habíamos vivido. Platicaba con un hermano en nuestra iglesia que ya está cerca de los 80 años de vida, y yo le preguntaba: hermano, en todo el tiempo que usted ha vivido, ¿alguna vez usted había vivido algo como lo que estamos viviendo hoy? Es un hermano que ya tiene prácticamente 80 años de edad, y él me decía: pastor, en mis casi 80 años de vida, yo nunca había vivido algo similar a lo que hoy estamos viviendo. ¿Y qué dice el versículo? Cosas nuevas que tú no sabías. Es una nueva normalidad, es un nuevo estilo de vida que para muchos de nosotros, hermanos, genera internamente una crisis que la palabra de Dios nos da consejos para poderlo superar. El día de hoy, hermanos, este estudio bíblico va enfocado en las palabras claves. Oiga bien, palabras claves para poder superar la crisis de la nueva normalidad. Las palabras claves para que usted y yo, en este tiempo de nueva normalidad, podamos superar esta crisis. Que no nos paralicemos, que no nos volvamos esclavos del miedo, que no nos encerremos en el temor, sino que podamos, hermanos, pues vivir esta nueva normalidad con la precaución, con la prudencia que requiere, pero también con la fe puesta en el Señor, que es lo que el Señor quiere que aprendamos cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, de palabras claves para poder superar en nuestra vida, en nuestra familia, esta nueva normalidad, la crisis que genera en nosotros esta nueva normalidad. Son palabras claves, hermanos, que van en pareja. Yo les llamo palabras que no se pueden separar. Usted se va a dar cuenta que cada punto son dos palabras que no se pueden separar. Yo le he llamado aquí en este sermón ecuaciones espirituales, que necesitan la una de la otra para que puedan funcionar. Ecuaciones espirituales que tienen que estar, hermanos, esas dos palabras tienen que estar presentes en nuestra vida. Cada una de ellas son 3 puntos, son 6 palabras que las tenemos que tener en nuestra vida. Son palabras inseparables, son ecuaciones espirituales para poder superar esta crisis que genera en nuestra vida esta nueva normalidad. ¿Cuáles son, hermanos, esas palabras claves? Esas palabras inseparables, esas ecuaciones espirituales que nos van a ayudar a superar esta nueva normalidad. La primera de ellas, hermano, le invito a que me acompañe a Hebreos capítulo 6, carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Ahí vamos a encontrar dos palabras. En el mismo texto que vamos a leer, ahí la vamos a encontrar directamente. Usted cuando lo lea, versículo 11 y 12, usted va a saber detectar. Usted va a saber detectar cuáles son las dos palabras inseparables. El primer punto, esas dos palabras inseparables para poder enfrentar de manera espiritual. Este primer punto es a nivel espiritual. Oiga bien, hermano, este primer punto es a nivel espiritual. Son dos palabras claves, inseparables a nivel espiritual. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la, oiga bien, de la esperanza. Pero no es esa las palabras. Hay dos palabras más adelante que es lo que produce la esperanza en nuestro corazón. Y dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán o heredan las promesas, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Pudo detectar usted cuáles son las dos palabras claves que son inseparables, hermanos? Dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. La fe y la paciencia. Hermanos, la primera ecuación espiritual, las dos palabras inseparables a nivel espiritual que usted y yo tenemos que tener en nuestra vida para poder superar la crisis que puede generar en nosotros y en nuestra familia el vivir en esta nueva normalidad, conviviendo con un virus que puede enfermarnos y aún llevarnos al hospital gravemente, si hasta morir. Necesitamos, queridos hermanos, dos palabras que producen en nosotros esperanza. ¿Cuáles son esas dos palabras? Fe y
paciencia. ¿Los puede repetir conmigo, hermanos? Yo necesito espiritualmente para enfrentar y superar esta nueva normalidad 2 cosas: fe y paciencia. Fe para creer en las promesas de Dios y paciencia para esperar el cumplimiento de ellas. Oiga bien, hermano, fe para creer en las promesas de Dios y paciencia para esperar el cumplimiento de ellas. Hermano y hermana, este tiempo de pandemia que ya llevamos casi terminando 6 meses, entrando al 7º mes, ha requerido que nosotros en nuestro corazón tengamos paciencia. Esperar en el Señor, esperar que Él cumpla, orar y clamar, pero esperar que Dios, hermano querido, obre, se manifieste, que Él le ponga freno, le ponga un alto, le ponga un hasta aquí a esta pandemia. Pero para que eso se dé, usted y yo necesitamos fe y paciencia. El día de ayer, hermanos, en el devocional que tuvimos por la noche, mencionábamos algo que hoy le quiero recordar, y si usted no estuvo conectado, se lo vuelvo a mencionar. Dice la palabra del Señor que Jesús vio que sus discípulos estaban en medio del mar. Su barca estaba peleando con el viento contrario. Los discípulos remaban en una situación donde el viento les era contrario. Era muy difícil avanzar, así como este año, hermanos, para nuestra vida ha sido muy difícil porque tenemos muchas cosas en contra. Pero dice la palabra, hermanos, en el Evangelio de Marcos, que Jesús, dice, comenzó a andar sobre el agua, que Jesús comenzó a caminar sobre el agua. Querido hermano, yo creo que si normalmente usted está pasando una situación crítica, una situación de peligro, usted no quisiera que quien le va a ayudar venga caminando. Usted quisiera que la persona que lo va a socorrer, que lo va a auxiliar, venga como, hermanos, venga corriendo. Pero dice la palabra que Jesús iba andando, iba caminando sobre el agua. Hermano querido, yo le quiero decir algo. Dios tiene un tiempo estipulado. Dios tiene un tiempo en el cual esta pandemia ya no va a existir. ¿Cuánto lo podemos creer, hermano? Llegará un momento, hermano, donde esta pandemia solamente será un recuerdo en nuestra mente de lo que vivimos, de lo que aprendimos, para podérselo contar a otros de lo que en el año 2020 usted y yo pudimos vivir. Pero, hermano, mientras ese tiempo llega, el Señor requiere de ti y de mí fe para creer en sus palabras y paciencia para esperar su cumplimiento. Querido hermano, a su tiempo Dios se va a manifestar. Óyelo bien, no te digo a tu tiempo, a su tiempo Dios se va a manifestar. Y mire conmigo lo que dice la palabra del Señor. Acompáñenme a Gálatas capítulo 6. En este tiempo de nueva normalidad tenemos que aprender a hacer lo bueno. Y no solamente compartiendo el pan con el indigente, compartiendo con aquel que no tiene, ayudando a aquel que no tiene trabajo. También a nivel espiritual, la palabra de Dios nos declara que no nos debemos de cansar de hacer el bien. Dice la palabra, Gálatas 6, 9. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Querido hermano, hacer bien hoy en día a nivel espiritual significa seguir creyendo y seguir esperando en Él. Y a su tiempo tú vas a ver cumplidas esas promesas en tu vida. Querido hermano, esta nueva normalidad, para poderla superar, mientras esto termina, mientras esta vacuna llega, mientras este virus desaparece, mientras esta pandemia llega a su final, tú y yo tenemos que tener a nivel espiritual una ecuación de palabras inseparables. ¿Y cuáles son? No se te olvide, fe y paciencia, porque la verdadera fe espera en Él. La verdadera fe confía y espera, y eso se llama esperanza. Número 2, para poder superar la crisis que genera en nuestra vida, porque esa crisis, hermano, algunos se manifiesta en ansiedad. Estaba escuchando en un programa de estos de entrevistas algo muy interesante, me llamó mucho la atención, hermanos. Posiblemente usted lo habrá escuchado en uno de esos programas de entrevistas que dan por la mañana. Y decía una persona de estos entrevistadores que algunas personas, algunos médicos estaban manifestando
que varias personas, no puedo decir la cantidad ni que sea la mayoría, pero sí que hay personas que llegan a los hospitales, que se sienten que se ahogan, que no pueden respirar, que se están desmayando. Y cuando los examinan, el problema no es COVID, el problema no son los pulmones, el problema no es una neumonía. ¿Sabe cuál es el problema? Algo que se llama ansiedad. Yo no sé si a ti alguna vez te ha ocurrido eso, mi hermano. Yo no le estoy diciendo esta noche, no me malentienda, de que todo problema de que usted siente que se ahoga es por ansiedad. No, le estoy diciendo un comentario que alguien hizo. De que están llegando personas a los hospitales diciendo, mire, no puedo respirar, siento que me muero, siento que me ahogo. Y al revisarlo el doctor, no le encuentra problemas ni de fiebre, no le encuentra problemas en sus bronquios, sino que le encuentra un problema de ansiedad, la preocupación, el estrés. A muchos nos está matando, hermanos. Es una crisis. El pensar, ya me va a tocar volver a trabajar y voy a dejar a mis hijos acá, solo yo trabajo, hermanos. Eso son cosas que generan crisis. El pensar que ya vas a volver a tu trabajo, que ya la fase donde te toca volver ya llega. Y si me contagio, y si ya abren los buses, y en el transporte colectivo me llego a contagiar, y le genera crisis a muchas personas, hermanos. Por eso, para poder superar esta crisis de la nueva normalidad, hermanos y hermanas, la segunda ecuación es espiritual. La segunda ecuación, hermanos, de palabras inseparables, es la valentía y la prudencia. Usted dirá, pastor, pero esas palabras no son contrarias. Esas palabras que no son opuestas. O soy valiente o soy prudente. No, mi hermano. Al contrario, la persona valiente es prudente. Eso es una realidad que muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros confundimos al valiente con el temerario. Muchas veces confundimos a la persona valiente con el temerario. El temerario es el que dice que no le tiene miedo a nada. El que no le importa, el que si me muero, me muero. De todas formas, de algo me tengo que morir. Eso se llama ser un temerario, un necio. Un cristiano no puede tener esa actitud, hermano. Eso se llama tentar a Dios. Ni siquiera el Señor, cuando lo llevó al pináculo del templo Satanás y le dijo, tírate, y si eres hijo de Dios, tírate, porque Dios ha mandado que te va a tomar en sus manos. ¿Se tiró el Señor? No, no lo hizo. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano es valiente, pero no es temerario. Dos palabras, hermanos, inseparables, valentía y prudencia. Y lo vamos a ver reflejado en la vida de un guerrero valiente, de un hombre de la Biblia, hermanos, que tenía un corazón valiente. Cuando le menciono un personaje de la Biblia que tenía un corazón valiente, una persona, hermanos, un guerrero valiente y esforzado, un guerrero que aparentemente no le tenía miedo a nadie, ¿a quién se le viene usted a la mente? ¿O qué personaje se le viene a la mente? Seguramente David. David era un hombre valiente. Pero mire la descripción que hacen. La descripción que hace la palabra de Dios sobre el rey David. Un hombre valiente, un guerrero valiente. Dice la palabra, primer libro de Samuel, acompáñeme. Primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 5. Mire la descripción que nos hace la palabra de este joven guerrero, de este hombre valiente. A Absalón, cuando lo andaban persiguiendo, recuerde que Absalón se sublevó. Y uno de los consejeros le dijeron, porque todo el pueblo sabe que tu padre es valiente. Cuando hablaban de David, hermanos, David era un hombre valiente. Pero miren la descripción que hacen de él. Primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba, oiga bien, prudentemente. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Oiga bien. ¿Pondría usted sobre gente de guerra a una persona que solamente es prudente? Usted pondría a alguien que usted dice, no, este es valiente, sí, pero David tenía las dos características imprescindibles. Era valiente y prudente. Dice la palabra, y puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Nadie puede negar que David era un hombre valiente, era un guerrero, pero eso no significa que él actuara imprudentemente. Muchas veces creemos que alguien valiente, oiga bien, porque aquí es donde nos confundimos.
Muchas veces, hermanos, pensamos que alguien valiente es alguien que no le tiene miedo a nada. Hermano, eso es mentira. Una persona valiente no es alguien que no le tiene miedo a nada. Una persona valiente es alguien que sabe enfrentar sus miedos. Amén. Es alguien que sabe enfrentar sus temores. No es que no le tenga miedo a nada. Una persona valiente no es alguien que no siente miedo, entonces dejaría de ser humano. Una persona valiente no es alguien que no tiene miedo, que nunca tiene temor. No, un valiente es una persona que reconoce los riesgos, que reconoce sus temores y los puede enfrentar y sale y se comporta con prudencia. Es decir, un cristiano valiente, tengo que ir a trabajar, tengo que salir para poder ganar el sustento de mi familia. Yo voy a salir, yo voy a ir, me da temor, pero voy a enfrentar mi temor, pero por prudencia, porque soy una persona prudente. Me voy a poner mi mascarilla, voy a acatar las recomendaciones, voy a guardar la distancia, voy a lavar las manos constantemente, me voy a poner mi careta. Y alguien dirá, es que cobarde ese que anda con careta, con lente, mascarilla y la gran botella de alcohol gel. No, ese no es cobarde, hermanos. Es una persona valiente para salir, pero es prudente. Tenemos que entender, hermanos, que no podemos separar esas dos palabras. Una persona, oiga bien, una persona valiente es alguien, se lo leo directamente, que conoce los riesgos, que reconoce sus miedos, pero puede enfrentarlos y los supera haciendo uso de la prudencia en sus acciones. ¿Saben cómo le llama? Leía en un escrito de psicología, hermanos, un blog de psicología, leía algo que me llamó mucho la atención, me gustó lo que decía. Decía que al combinar la prudencia y la prudencia y la valentía, se daba la sensatez. Ser una persona sensata. La persona sensata es aquella, hermanos, que pone el sentido, que piensa, que reflexiona antes de actuar. Que no es que no tenga miedo, no es que tenga miedo, podrá decir alguien, pero si no tengo que salir, ¿para qué voy a salir? No es que voy a vivir con miedo, con temor, con pánico, pero si yo no tengo nada importante que ir a hacer a esa aglomeración, ¿por qué voy a ir? Querido hermano, para poder superar esta crisis de la nueva normalidad, yo tengo que tener, ya mencionamos la primera ecuación espiritual, fe y paciencia. La segunda, ¿cuál es? Recuérdese, es valentía y prudencia. Valentía significa poder superar, enfrentar mis propios miedos, poderlos superar, poderlos enfrentar y también, hermanos, utilizar la prudencia para poderlos enfrentar. La tercera de estas palabras, hermanos, de estas ecuaciones espirituales, para poder superar la crisis de esta nueva normalidad, le invito a que me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. La segunda pareja de palabras, de ecuaciones espirituales, de ecuaciones de palabras, hermanos, que nos van a ayudar a poder superar esta crisis de la nueva normalidad. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oiga bien esa palabra, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice el apóstol Pablo en ese versículo tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Querido hermano, tú tienes todo lo necesario para poder superar esta crisis que pueda generar en ti y en tu familia esta nueva normalidad. ¿Cuáles son las dos palabras, hermanos, últimas que vamos a ver esta noche? Agradecimiento y contentamiento. ¿Por qué agradecimiento y contentamiento, hermano? Porque la realidad de muchas personas en esta nueva normalidad va a cambiar. Porque muchas personas, viendo el panorama mundial, el panorama económico, financiero, laboral,
de nuestro país y a nivel internacional nos indica, hermanos, que nuestros ingresos familiares posiblemente no serán los mismos. Posiblemente el estilo de vida que tú estabas acostumbrado a tener, quizás no lo vas a poder tener por algún tiempo. Habrá un cambio. Hay deudas acumuladas, hay pagos que no se han hecho, vendrán cobros, habrá que ir a los bancos para hacer arreglos de pago. Hay que priorizar los gastos, hermanos, para poder ir saliendo cuando necesario. Por eso dice el apóstol Pablo, yo he aprendido. ¿Sabe qué significa yo he aprendido? Nuestro pastor fundador lo decía de una manera muy bonita, muy a lo salvadoreño. Y él decía, si no hay, no como. Claro, él lo decía de otra manera, pero ese es el significado. Si no hay, no hay. Si no hay, no como. Si no hay, no voy. Si no se puede, no salgo. Hay que tener agradecimiento y contentamiento. Hermano, en la medida que tú tengas en tu corazón agradecimiento y contentamiento, no te vas a amargar, no te vas a frustrar, tu boca no se va a llenar de murmuración, no te vas a sentir enojado contra Dios, porque aquel cristiano que tiene todos los días agradecimiento y contentamiento, vive feliz. Amén. ¿Quieres vivir feliz en esta nueva normalidad? ¿Quién dice amén? ¿Quieres vivir feliz en esta nueva normalidad? Aún con limitantes de salir, con limitantes de comprar, con limitantes de ingresos. ¿Quieres ser feliz? 2 palabras, agradecimiento y contentamiento. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por el trabajo que hoy tienes, por el salario que hoy tienes. Dale gracias al Señor por la casa que tienes, por la cama en que duermes. Porque hoy, en esa cama quizás que hoy te quejas, muchos quisieran estar en esa cama y no en una de cuidados intensivos. Hay que tener agradecimiento y hay que tener contentamiento para superar esta crisis de esta nueva normalidad. Dice el apóstol Pablo, he aprendido. Querido hermano, esto es un aprendizaje. Este tiempo es un aprendizaje. Aprender a vivir con lo básico, aprender a ser agradecido, aprender que nuestros hijos aprendan a ser conscientes con lo que se puede y con lo que no se puede. El acostumbrarnos, hermanos, a vivir de una manera limitada. Quisiera ir a tal parte, pero está cerrado, pues no voy y me siento contento. ¿Cuántas personas hoy dicen, cómo me encantaría poder ir a tal parte, andar en el centro comercial, aunque sea vitrineando? No se puede, hermano. ¿Cómo me encantaría poderme a comer una buena sopa de pescado ahí al muelle, allá a la orilla de la playa? No se puede. Y cuando ya abran, y si se puede, si no hay dinero, disfruta lo que tienes, hermano. Ten agradecimiento y contentamiento en tu corazón. Tú quieres ser feliz para superar esta crisis de esta nueva normalidad, que quizás alguien de tu familia perdió el empleo, quizás, hermano, el familiar tuyo que te enviaba la remesa, quizás perdió su trabajo o quizás hasta murió en esta crisis de coronavirus en los Estados Unidos y tu ingreso familiar se va a ver reducido drásticamente. Primeramente te quiero decir, tú no eres el único. Muchas familias en el país estaremos en la misma condición. Y entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Puedo yo cambiar esta situación? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contentarme. El apóstol Pablo dice, no lo diga porque tengo escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Se puede? Gloria a Dios. ¿No se puede? Bendito sea Dios. Eso te va a ayudar a tener paz en tu corazón, mi hermano. Y hay un versículo que nos da la clave. Para cerrar, te lo quiero leer y te invito a que vayas conmigo al libro de los Salmos y leyendo este versículo cerramos esta noche. Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. En esta nueva normalidad nos va a tocar a todos amanecer, orar en familia. Bueno, vamos a salir. Hay que comenzar ya con todo el proceso, porque hoy todas las salidas tienen un proceso, ¿verdad? Pásenme la mascarilla, pásenme el alcohol gel, pásenme la careta. Y tú te vas a estar preparando para salir a enfrentar esta nueva normalidad. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, aún en medio de esta
situación tan diferente, tener paz en nuestro corazón y vivir felices. Salmo 118, 24. Dice la palabra del Señor: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día que hizo el Señor. Con pandemia o sin pandemia, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo mi papá y yo sigo siendo un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos, vamos a orar y bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por hablarnos esta noche. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por darnos esas palabras claves para poder superar lo que esta nueva normalidad puede generar en nuestra vida de crisis, de tristeza. Señor, sé que hay muchos corazones tristes en esta nueva normalidad. Sé que hay muchos corazones que anhelan salir, viajar, estar en otros lugares donde antes iban. Sé que hay corazones preocupados por la parte económica, Señor, porque los ingresos se han reducido, porque los pagos se han aumentado. Hay pagos, Señor, que se han acumulado, hay cuotas que no se han pagado. Hay preocupación, hay tristeza, hay temor. Pero hoy nos has dicho por medio de tu palabra que todo eso lo podemos superar con tu ayuda, teniendo fe y teniendo paciencia, siendo valientes y prudentes, y teniendo agradecimiento y contentamiento en nuestro corazón. Padre, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por lo que has hablado en nuestra vida hoy. Padre, ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Llena los corazones de paz, de alegría, de contentamiento, que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, lo que hoy nos toque vivir, lo que mañana en la mañana nos toque vivir, nos vamos a recordar de Salmo 118, 24. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Me gozaré y me alegraré en él. Y si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado a Cristo su corazón, yo le invito que ahí donde está usted pueda recibir a Jesús en su corazón. Invite a Cristo. Usted no puede tener paz sin Jesús en su vida. Invítelo hoy de esta manera. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, yo me arrepiento porque soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre Celestial por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Y gracias te doy, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la plena seguridad que algún día que muera, yo estaré contigo en el cielo para siempre. En tu nombre glorioso le hemos pedido, Padre, de ya con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que se haya conectado con nosotros en nuestro culto de estudio bíblico. Le invito, 9:30 de la noche, el devocional para cerrar esta noche en victoria. Y jóvenes, no se les olvide, 9 de la noche, tienen hoy el devocional de Jóvenes en Victoria a través de Zoom. Que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo a la distancia.